Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más foto. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, más prácticas de todo, más es más ratón. ¿A qué? Más índices reales, la onda bursátil es más ratón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Te captan? ¿Te captan? Se anima a pegarlo Obama, más y más y más y más. El único. Más ratón. El papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Te captan? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Más ratón. Cagando. ¿Te captan? Más ratón. Cagando. ¿Te captan? Más ratón. ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, eh, 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 4 de marzo, señores, 4 de marzo del año 2015, son las 0826 en la República Argentina. Esto se llama Total Politik y es un programa diario que desarrollamos Carlos Maslatón, quien les habla, y mi compañero periodista y analista y político también y abogado Germán Gegenchat, que me acompaña justamente desde octubre del año pasado en forma fija cuando teníamos el programa en FM Identidad. A propósito de FM Identidad, le queremos agradecer a todos los oyentes de la emisora ya desaparecida, adquirida por la fuerza del kirchnerismo, porque se contactan frecuentemente con nosotros preguntando dónde estamos, qué radio tenemos. No todas las personas nos seguían por internet, una enorme cantidad de personas en FM Identidad nos seguían escuchando la radio directamente, las frecuencias de aire. Por suerte yo di varias veces mi número de teléfono y mi email, así que estoy recibiendo muchos oyentes de la vieja FM Identidad que se comunican y dicen cómo los puedo escuchar, y lo que hago es pasarles justamente este link, el link de Total Politik. La fecha 4 de marzo me recuerda a mí a un hecho importantísimo de la política argentina de los tiempos modernos, exactamente el año 1990. 1990, presidencia de Carlos Menem, 4 de marzo, estamos a 25 años clavados. ¿Por qué recuerdo tanto el 4 de marzo? Porque ese día se emitió un decreto que llevó el número 435, decreto 435/90. 435, ¿cómo es esto? Los decretos empiezan desde el número 1 el 1 de enero. Entonces el primer decreto se llama 1/90, o este 1/15, o 1/2015, o 1/1990. Entonces en marzo estaba el decreto 435. ¿Qué traía ese decreto? Bueno, un plan económico entero, total, por parte del ministro de Economía, Herman González. Antonio Herman González, ¿se acuerda? Fue el tercer plan de Herman. Herman hizo un programa a final de diciembre, otro programa que fue el Plan Bonex, que se llamó el Herman 2. En esa época los diarios llamaban Herman 1, Herman 2, Herman 3. El decreto 435 es el programa Herman 3, especialmente a los que les interesa la economía, la política económica y la historia. Léanlo, ese plan, ese decreto es un plan económico integral y es el que logró exitosamente doblegar a la hiperinflación que se había desatado. Tiene fecha el inicio de la hiperinflación porque es una conducta humana la hiperinflación, que uno la ubica producto de un estallido determinado. 6 de febrero del 89 ese día empezó. Bueno, yo diría que terminó, no sé si el 4 de marzo, pero sí el 5 o 6 de marzo del año 1990 terminó. Duró 13 meses. Casualmente, 13 es un número muy importante en la teoría de los ciclos económicos. No es casualidad que haya durado 13 meses exactos la hiperinflación, que tuvo sus alzas y bajas y tuvo procesos hiperdeflacionarios dentro del mismo proceso hiperinflacionario. Por ejemplo, el que se dio entre fin de año de 1989 y el mes de enero, todo el mes de enero
del año 1990, donde los precios se desplomaron. El dólar cayó directamente a la mitad. Así valía 3.000 y cayó a 1.500, más o menos por ahí. ¿De qué moneda estoy hablando? Australes por dólar. No se lo recuerda mucho a Herman González, pero fue antes que Cavallo el tipo que liquidó a la hiperinflación. Después Cavallo, cuando agarró en enero del año 91, ya tenía todo servido. Los dos grandes héroes de ese año fueron Antonio Herman González como ministro de Economía y Javier González Fraga como presidente del Banco Central. Ya a partir de mitad de marzo el Banco Central compró dólares todo el año, todo el año compró dólares. Si no compraba dólares se caía el precio. Es decir, es lo contrario de la hiperinflación. Cuando el Banco Central compra dólares, lo que está haciendo es eso, justamente, sosteniendo la divisa. Y así lograron mantenerlo en 5.000 australes por dólar todo el año. A fin de año se inicia una nueva corrida que dura hasta mitad de enero, que básicamente el dólar sube de 5.000 a 14.000. Ahí entra como ministro de Economía Cavallo, hace una política restrictiva de la emisión monetaria, anuncia baja el gasto público, le paga a los proveedores con emisión monetaria, hace todo junto, emprolija las cosas durante febrero del 91 y ya se coloca automáticamente el dólar en el mercado de cambios a 10.000 por uno en esos primeros días de enero del año 1991 y el 21 de marzo Cavallo anuncia el plan de convertibilidad. Lo que hace es tomar el precio de mercado y decirle, a este precio de mercado yo me comprometo a comprar y a vender todo lo que me pidan, todo lo que me ofrezcan, es decir, compro y vendo a este precio. Y esto es la convertibilidad, sumado a algunas reglas de carácter legal y monetario que ya hemos explicado en otros programas. El que quiera ver esto puede dirigirse a un programa que hicimos con Domingo Cavallo en agosto del año pasado, no me acuerdo, creo que fue 27 de agosto, pero por las dudas búsquenlo en el SoundCloud. Es una larga conversación que yo tuve el agrado de tener con Domingo Cavallo y bueno, es el programa además de más audiencia. Todo lo que tenemos en el SoundCloud supera a otros programas que vienen más abajo en el rating, donde estuvieron López Murphy, el forista Julio Siles del kirchnerismo y otra gente interesante. Pero los que les interesa la parte técnica de la economía, ahí está la cosa. ¿Saben lo que hizo el decreto 435 del año 90, del cual hoy se cumplen 25 años? Centralizó las cuentas públicas. Nadie paga más nada, nadie gasta más nada. Se congela totalmente los nombramientos en la administración pública, las provincias tienen que acompañar. Una línea muy dura, transmitiendo una señal al mercado que no se iba a emitir más. Y después, bueno, ahí Menem fue formando su discurso, fue preparando la opinión pública para las grandes privatizaciones y los grandes cambios de desregulación que habrían de tener lugar a partir del año próximo. Así que mi homenaje personal hoy a esos dos grandes conductores de política económica que fueron Herman González y González Fraga, gracias a los cuales el país comenzó a crecer muy fuerte durante la década del 90, por lo menos hasta el año 98, donde después entramos en un crash recesivo de proporciones históricas. Le voy a pasar la palabra al compañero Germán Hegenthal sin antes dejar de decirles, mejor dicho, que nos estábamos divirtiendo antes de empezar el programa con lo que es el cierre de las listas municipales. El sábado, creo que es hasta las 12 de la noche, se pueden presentar las listas de los que van a competir en las PASO y en la primera y segunda vuelta electoral acá para elegir al intendente de la ciudad. La presentación de listas se hace en el Tribunal Superior de Justicia, ya en la calle Cerrito. Cerrito, yo creo que eso es más o menos al 1000, 1100, una cosa así, es Cerrito y Córdoba. No sé si es 1100, no, creo que es un poco más. Perdón, ¿saben qué número es? Al 800. Para mí Cerrito al 800 o al 700. Es un lindísimo edificio Art Deco. Quien no lo conoce, vaya a verlo, los que le gustan el Art Deco. Es una de las joyas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Últimamente hicieron algunas macanas, como todo lo que toca Macri, le pusieron unos tubos fluorescentes color blanco, de estos que son agresivos, brillantes, entonces están arruinando un poquito el ambiente. Pero por suerte no reventaron las lámparas, no reventaron el piso, a no ser que yo vaya el sábado, porque pienso ir y me encuentre con que el macrismo se mandó algún mamarracho, ¿no? Porque son expertos en destruir patrimonio histórico, como ya lo han demostrado en la conducción de la ciudad en estos casi 8 años
de gobierno, de alto gasto y de altísimos impuestos. Esto es lo que se va a discutir en la campaña, o lo que yo espero que se discuta en la campaña municipal, que va a empezar dentro de muy poco tiempo, porque las PASO son el 26 de abril, teóricamente ya en marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, deberían empezar las campañas, pero esto es una farsa, porque vieron que uno agarra YouTube, por ejemplo, yo recién estaba viendo algunos, escuchando música en realidad en YouTube, porque yo lo escucho por ahí la música, la mayor parte de la música, y me aparecen propagandas de Macri de la campaña electoral, y con el sello gobierno de la ciudad, ¿no? Acá la misma historia de siempre. ¿Por qué se paga la campaña electoral con fondos públicos? Si es porque yo con mis impuestos le estoy pagando la campaña a Macri. Espero que alguien se avive de los que compita contra el PRO y digan que esto no puede ser, o aunque sea Gabriela Michetti, que va contra Macri y contra Rodríguez Larreta en estas pasos interesantísimas que va a haber en la ciudad, por lo menos que ella salga y diga algo. Pero les digo, nos estamos riendo con Gegenchat, un poco por el Frente Renovador, que ustedes saben que yo simpatizo con el Frente Renovador, pero es un partido, un movimiento hecho a la vieja usanza política, que a mí me encanta, me resulta divertido. Es decir, hay un grado de improvisación enorme, las candidaturas, la lista, lo que vamos a hacer de la campaña, bueno, así es la política. Es decir, si hay un modelo político que es exactamente, pero exactamente lo opuesto al PRO, eso es Sergio Massa y el Frente Renovador. Me hace acordar a la campaña de Menem del 88-89. Esto yo sé que a muchos oyentes les debe parecer espantoso, porque claro, en el PRO tienen todos esos gerentes que salieron de la facultad privada, que les enseñaron el PowerPoint, a planificar las listas de tareas, y el Frente Renovador es lo espontáneo. Es, en realidad, ideológicamente, mire, ¿sabe qué parece? El Frente Renovador parece liberal, anárquico-liberal, y el PRO parece socialista comunista. No hablo más, todo para vos, Gegenchat. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el tema del Frente Renovador es así, es decir, es una formación que tiene la dinámica propia de algo que es nuevo y que además va creciendo, y ese crecimiento es asimétrico. Lógicamente, cuando algo es nuevo, ese hecho en particular tiene valoraciones muy asimétricas, entonces hay operadores políticos que lo ven como una cosa extraordinaria y después sacan cuenta y dicen, bueno, no es tanto, y hay otros que lo ven como algo que no vale la pena y de golpe se dan cuenta que avanza o que les sirve, y entonces esos altibajos en las valoraciones de ese hecho nuevo es lo que provoca también en alguna medida esa ebullición interna que tiene y la entrada y salida de candidatos y de referentes y demás. O sea, afuera casi que no se nota mucho esto, por ahí se ve cuando, no sé, cuando Tomás Bulat dice que ni, después dice que soy, y así, después fallece, pobre, pero bueno, o otros candidatos que se tiran que aparentemente iban a ser, como fue el caso de Pino Solanas para la ciudad de Buenos Aires, que después finalmente no fue, pero sí habían hablado, pero después él dijo que era una locura, y esas cosas suceden justamente como síntoma de crecimiento. O sea, el síntoma de crecimiento fundamentalmente es que hay en alguna etapa se percibe cierto desorden. Es decir, no es el desmoronamiento, sino es al revés, es síntoma de crecimiento. Y esto se ve ahora más porque la campaña electoral te expone más, pero en realidad fue todo un proceso que vino desde que nació hasta ahora, que fueron más o menos, poco menos de 2 años. Ustedes se imaginan una fuerza de poco menos de 2 años, no va a ser tan ordenada como una que tiene 7 años en el poder, o 100 años como partido político, o 70 años como partido político. Ustedes fíjense el proceso que sufrió, por ejemplo, el PRO en el momento de su nacimiento. Si ustedes lo recuerdan, en el 2003, por ejemplo, el PRO tenía 4 listas colectoras, y eso no es señal de orden, es todo lo contrario. Entonces el PRO se fue ordenando desde el poder y desde la que ganó como eje una concepción de manejo de la cosa pública y de la acción política que tiene que ver con la planificación detallista de la comunicación y de la producción
de publicidad y de propaganda. Entonces los que tienen prioridad a la hora de comunicar son los técnicos que generan esa comunicación. Entonces le reparte a cada candidato lo que debe decir, lo que debe callar, la forma que se tiene que vestir, cómo se tiene que sentar, qué es lo que tiene que contestar y qué es lo que se tiene que hacer el tonto. Mientras que, por ejemplo, en el Frente Renovador eso no sucede. Al revés, existe una libertad amplísima para desarrollar la política y tiene un liderazgo que es Sergio Massa, que es el liderazgo ordenador, el que pone los temas que mueven el tablero. Ustedes fíjense que con toda la enorme organización que tienen otras ofertas electorales, vamos a llamarlo así, quien pone siempre el tema central que se discute después de cada movimiento de gobierno es Sergio Massa. Por ejemplo, ahora hablaron de la nacionalización de los ferrocarriles, en menos de 48 horas lo tapó con la nacionalización del juego, lo comparó, por ejemplo, cómo puede ser que el juego tenga menos gravamen impositivo que la producción de soja, por ejemplo, o la actividad productiva en sí, lo cual pone blanco sobre negro el trasfondo moral de las elecciones impositivas, de las elecciones políticas además. Una vez dijimos acá que toda norma tiene en algún punto una valoración moral, o sea, lleva adelante o cristaliza un criterio moral sobre aquello que está regulando. Entonces, cuando las concesiones del juego son prácticamente eternas, de 25 años, 30 años, cosas ridículas como esa, cuando se triplica durante un gobierno, como es este caso, el gobierno que estamos viviendo hoy, cuando los gravámenes son infinitamente inferiores, no menores, sino infinitamente menores que la producción, que la actividad productiva en general, y no digo solo el campo, lo que pasa es que el campo es el que está más gravado, pero digamos, el juego es impresionante lo poco que paga y además lo poco que se lo controla a los fondos y a la gestión misma del juego, los tragamonedas, la ruleta y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la elección moral de quienes son candidatos y rápidamente no se plegaron a la propuesta esta de Sergio Massa? Es decir, ¿por qué el PRO no salió a decir, fenómeno, hagamos un acuerdo estratégico, el juego en Argentina termina después de octubre como actividad privada? O por lo menos le vamos a poner un gravamen del 80%. Yo digo, a ver, en lo que no puede seguir es como está, en la cantidad de bocas de expendio que tiene el juego y el tipo de retribución que tiene el Estado o la comunidad por esta presencia del juego. El porcentaje de juego de azar en una sociedad está todo perfectamente estudiado, hasta qué punto va y a partir de dónde ya no va. Entonces, todo esto nunca se comunicó a la sociedad, nunca. Y a su vez, quien lo pone en el tapete, ¿quién es? Es justamente el candidato que está más lejos del poder. ¿Lejos del poder de qué? Lejos del poder del Estado. Es un simple diputado nacional. Bueno, yo quiero anticipar mi posición porque yo hice comentarios ayer en el Facebook sobre esta declaración increíble de Sergio Massa, donde comparó la estatización de los ferrocarriles con la inmoralidad del sistema de juego que tenemos en Argentina. Y voy a decir cuál es la posición liberal. Yo soy liberal ideológicamente, y voy a decir, para mí, cuál es la posición liberal. Hay dos posiciones liberales posibles, escojan la que les guste. Uno, señores, el juego está prohibido en todo el territorio de la República. Hay muchos países que prohíben el juego. Lo prohíben enteramente, con excepción de algunas áreas turísticas donde se dice, bueno, en las vacaciones querés ir a perder plata, anda a perder plata. Todos sabemos que el juego está armado para perder plata. Es una forma organizada de robarle a la gente. Ahora, el juego, cuando estamos en este sistema, prohibición general, con excepciones en zona turística, porque es el mismo modelo, ¿quién es el que tiene que tener la concesión de la explotación? Yo me pregunto, ¿tiene que ser un privado? Necesariamente, si vos tenés un modelo prohibicionista y das excepciones, te hacen una concesión. Pregunto por qué tiene que ser un privado. En ese caso, que lo haga el Estado, como era antes con los casinos. Ese es un modelo. El otro modelo,
que también es compatible con el liberalismo, es el juego existe pero no es una concesión. Es una actividad privada como cualquier otra, como poner un kiosco, como poner una fábrica de telas, como poner un supermercado. No necesita permiso. Entonces no hay patente, no hay concesión, no hay canon administrativo y no hay valija. ¿Qué es lo que tenemos en Argentina? Como siempre, de todos los modelos que puede haber, el peor de todos, que es otorgamiento por concesión a voluntad política de cada intendente, del presidente de la nación o de los jefes de las provincias. O sea, son negocios privados que sí ponen un empresario, pero es de ellos, y obviamente no pagan ningún impuesto. Esto es lo que trató de denunciar Sergio Massa ayer. Me parece que es un gran debate que puede unir a un montón de personas de diferentes orígenes, porque yo estoy hablando como liberal y le digo lo que corresponde como liberal. ¿Querés ser liberal? Yo puedo poner acá en mi casa una sala de juego si quiero. Si no, ¿por qué uno tiene derecho a explotar y otro no? Y el otro modelo, que también es compatible, reitero, con la ideología que profeso, esto no puede haber una boca de juego cada 3 cuadras. Esto es una locura. Continúa, Gegenchat. Bueno, el segundo tema que me gustaría ver, ¿sabes cuál es? Es el tema de Lorenzetti. Ustedes saben que Lorenzetti inventó un día en el cual le habla al Poder Judicial, entre comillas, ¿no? Por supuesto, porque no es que hable a puerta cerrada, al contrario, abre las puertas y las ventanas, llama a todos los medios y él le habla al Poder Judicial. Es una especie de apertura del año judicial, porque dice, bueno, a ver, si el presidente y el Poder Legislativo tienen su apertura, bueno, yo también quiero tener el mío. Entonces él lo inventó hace unos años y lo puso siempre después de la apertura legislativa, de manera tal de que si tiene que aclarar alguna cosita, lo hace. Obviamente ayer se mandó un discurso donde realmente rescató un poco el tema de la institucionalidad, la división de poderes, de alguna manera expresó de que la función de la justicia es poner límites, obviamente reconoció, pues no, a ver, el gobierno no descubrió la pólvora sin humo cuando dice que hay intereses, que hay monopolios, que hay, yo digo, sí, por supuesto, el primer monopolio es el del poder que gozás vos, el segundo monopolio que existe es el de la producción de leyes que tiene el Congreso, pero en este caso también lo manejás vos. El tercer monopolio es el manejo de la jurisdicción, que está en manos de la justicia, que vos también lo querés dominar, pero que todavía se resiste. Y después los restos de monopolios tienen que ver con los servicios públicos, que se prestan de manera monopólica y que lo decidís vos. En el tercer renglón están las concesiones del Estado, que también la decide el Estado, o sea que también la decide el Ejecutivo. Y después vienen las actividades económicas, que si son monopólicas es porque tiene regulación que así lo permite, o sea que también lo decide el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el gobierno se queja de los monopolios, en realidad la gente lo que tiene que ver, lo que tiene que darse cuenta es que se queja porque no los puede manejar, no porque no le guste que estén, se queja porque todavía no lo termina de manejar a todos o porque por alguna razón en particular en ese sentido. Pero nunca en una sociedad no hay un poder más grande que el Estado. Esto es lo que hay que comprender para entender la dinámica. Nunca hay en la sociedad contra el poder del Estado, no se puede. Por algo es un poder político. Entonces, la historia de la humanidad ha sido siempre limitar ese poder. Siempre. ¿Por qué? Porque ese poder nace por una necesidad social, pero después se le viene en contra, ¿viste? Entonces, bueno, siempre el tema es cómo poner límite. Y este tema del límite fue uno de los temas que tocó Lorenzetti, donde dijo, bueno, nosotros estamos para poner límites, y poner límite no es gobernar, nosotros no gobernamos, pero sí poner límite. ¿Cuál es el límite que pone? Obviamente el límite que fija el mismo poder del Estado, que es la ley. Entonces, lo que le molesta en definitiva entonces al poder hoy es que el poder legislativo, el poder judicial aplique la ley. Pero tuvo un concepto político para mí que es muy relevante y que tiene que ver con el sistema político en sí mismo. Dijo Lorenzetti que está en crisis el modelo institucional y que hay que pasar a un modelo distinto. Hay que pasar a una democracia deliberativa
y a conducir la diversidad. Esto es absolutamente lo contrario de la tendencia hiperpresidencialista que ha venido dibujando la Argentina lentamente desde 1853 hasta hoy. Perdóname, ¿qué diablos es esto de la democracia deliberativa? ¿Es un invento de él? ¿De qué se trata? Cuando habla de democracia deliberativa no se refiere a un modelo como el Partido de la Red que decía que había que votar por internet y cosas esotéricas como esas, sino a lo que se refiere es a dar un paso institucional en el sentido que en la salida de las democracias, de los poderes absolutistas, de las monarquías absolutistas, se realizó en otros territorios del mundo y en otras culturas también, que fue ir de paso de los poderes ejecutivos muy centralizados y de los poderes legislativos dominados por los poderes ejecutivos a sistemas parlamentarios en donde la formación de la voluntad del poder de administración está mucho más limitado y donde las coaliciones es la única forma bajo la cual vos podés formar un gobierno. Y a su vez, ese gobierno cuando pierde la coalición, obviamente se renueva y vuelve a llamar elecciones y vuelve a formarse nuevamente. Es decir, nuestro sistema, que es el sistema presidencialista, es el que está impugnando. El sistema de los superpoderes, el sistema de los poderes impositivos delegados en forma indirecta al Poder Ejecutivo Nacional, el sistema por el cual se pueden modificar las partidas presupuestarias, entonces la sanción del presupuesto es una engaña pichanga que no sirve para nada, después cuando llega al Poder Ejecutivo hacen lo que quieren con las partidas y la pasan de un lado para otro y manejan el dinero discrecionalmente como si fuese, pero con más libertad que su propia tarjeta de crédito, porque esta no tiene límite. Entonces, cuando vos cambiás un sistema en el cual le retornás poder a los órganos legislativos y realizás realmente un sistema parlamentario que creo que es a lo que se refiere, porque una democracia más deliberativa es donde en las decisiones no toma parte una sola persona, sino que vos necesitas consensos más fuertes. Acá siempre dicen engañosamente que nuestro sistema es similar al norteamericano. No vamos a hacer derecho constitucional acá, yo lo único que le digo es que está lejísimo de ser similar al sistema norteamericano. Te diría que a esta altura del campeonato no tiene nada que ver con el sistema norteamericano. Y a su vez no tiene nada que ver con ninguna de las democracias desarrolladas del mundo, que son todas parlamentarias menos Estados Unidos. Entonces el sistema hiperpresidencialista para mí es un resabio, es una deformación del constitucionalismo liberal que volvió al sistema, es una especie de reinado en donde luego lo que haces es votar el rey cada 4 años, cada 8 años, con o sin reelección, eterna o no, pero básicamente tiene tantos poderes en donde el recambio de poder es pacífico, no como era antes, que tenía que morir el rey por muerte natural o por muerte inducida, digámoslo así. Pero lo que sí siempre sucede es que el Poder Ejecutivo va aumentando sucesivamente el poder, va aumentando con cada gobierno el poder. ¿Por qué? Porque así como el que lo venía sufriendo, digamos, lo impugnó cuando estaba en el llano, cuando llega al poder le sirve y lo perfecciona. Pero el que siempre pierde en esto es la comunidad. Entonces, lo que está buscando es otra forma, lo que está diciendo es abrir el ojo sobre otra forma de organizarnos. Muchos dicen que la democracia parlamentaria es síndrome de desorden, o que nuestro país no está maduro. Por ejemplo, una fórmula de alta soberbia es esa. ¿Quién dice que el país está maduro? Yo creo que está recontra maduro. O sea, maduro en el sentido venezolano de la palabra. Entonces lo que hay que hacer es ir a recortar poderes, ir a buscar un sistema que te obligue a hablar con otro para resolver algo. Porque si no, por este camino vamos bastante mal. De hecho, nuestro presidencialismo se ha ido endureciendo paso a paso. De hecho, todos los golpes militares vinieron a ser una forma de presidencialismo de hecho, como hoy lo tenemos de derecho. Vos fijate que inclusive hoy tenés facultades similares a lo que tuvieron muchos dictadores antes en Argentina, en materia presupuestaria, por ejemplo, en materia de dominio del poder legislativo. ¿O acaso el Congreso obedece menos que la Comisión de Asesoramiento Legislativo? Es decir, lo que pasa es que no lo pueden disolver,
pero lo manejan bastante bien, te voy a decir. Gegenchat, es probable que algunos oyentes no sepan lo que es la Comisión de Asesoramiento Legislativo, o CAL, las siglas eran CAL. Era justamente, es una comisión de asesoramiento legislativo que estableció la Junta Militar después del golpe del 24 de marzo de 1976 y que duró hasta el 10 de diciembre del año 1983, donde había algunos notables que sabían de derecho, militares o no militares, muchos eran abogados comunes contratados por el gobierno militar, por donde pasaban las iniciativas legislativas de la Junta Militar, o mejor dicho, del presidente de la Nación y de los ministros que componían el Poder Ejecutivo de entonces. No votaba, simplemente dictaminaba, compatibilizaba. El principal término que se usaba era compatibilización, un término muy militar, inclusive se hablaba de la compatibilización interfuerzas, porque recordemos que estaba la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Esto era la CAL. Y claro, vos estás diciendo que el Congreso parece la CAL, y la verdad que parece la CAL, a pesar de que vota formalmente. La diferencia con la CAL es que la CAL no votaba, pero es una mera adhesión, porque si vos tenés la posibilidad de comprar las voluntades de la oposición para que te voten las barbaridades que manda a votar el kirchnerismo, esto es una farsa, división de poderes y de democracia. No estamos ni en una república ni en una democracia, en mi opinión. Y un detalle no menor es que la CAL funcionaba en el Congreso, además. Es decir, que venía a ser el congresito de una dictadura durísima, como fue la última dictadura nuestra. Pero hoy día no se dice tan duro esto como lo estamos diciendo acá. Hoy se dice que el Poder Legislativo es la escribanía del gobierno, es decir, son los que le dan los aspectos formales necesarios para que los jueces tengan que obedecer eso. Entonces, justamente lo que está diciendo Lorenzetti, cuando dice ir a una democracia más deliberativa, a la conducción de la diversidad, son dos cosas muy importantes que yo quiero rescatar. Por un lado, me parece que está induciendo a pensar en el parlamentarismo. Y en segundo lugar, eso que dice de la conducción de la diversidad, es que es posible conducir un país y que el país tenga sentido y contenido sin necesidad que todos sean iguales o que todos adhieran exactamente a la misma idea. Porque esto es importante también tenerlo en cuenta, porque sirios y troyanos en Argentina, gane A o gane B, siempre piensa que la base de su éxito está en exterminar las posibilidades políticas del adversario. Siempre. Cuando vino el proceso había que limpiar todas las posibilidades de reproducción del peronismo. Entonces se la tiró contra el sindicalismo, se la tiró contra todo, contra la guerrilla, contra todo. Venía a refundar un nuevo país y a mover las bases estructurales, económicas e institucionales sobre las cuales se desarrolló el peronismo. Eso fue declarado específicamente en muchas declaraciones de varios de sus personeros. Cuando viene el gobierno, que sea luego, tiene la misma mentalidad o la misma dinámica. Acá lo que se quiere hacer, por ejemplo, es similar. O sea, ¿o acaso una parte de la sociedad que no coincide con el gobierno no siente que van por su exterminio? ¿O no dijeron vamos por todo? Vamos por todo es por todos también. No es todas las cosas, es todas las personas también que vengan en mi contra. Y eso se nota día a día y cada vez se nota más. Quizá el arquetipo ejemplar que hoy hay en el poder es Maduro. El segundo, ¿no?, el modelo exitoso o más exitoso vendría a ser Ecuador. Y el modelo imposible es Argentina. ¿Por qué digo el modelo imposible? Porque en Argentina, para hacer una homogeneización, como hiciste, por ejemplo, en Venezuela, necesitas que la primer fuente de riqueza esté en manos del Estado, y acá no es así. O necesitas que los niveles de educación sean bajísimos, que el país esté muy empobrecido, como es el caso de Ecuador. Y nuestro país no es así. Nuestro país tiene una clase media que todavía es bastante importante. No es lo que fue en otra época, pero es bastante importante. Tenemos un nivel de educación que no es lo que fue en otra época, pero es bastante importante. Y los medios, la riqueza, no está en manos del Estado.
Entonces, buscar una homogeneización política en el sentido que lo están buscando varios gobiernos sucesivamente en Argentina, democráticos y no democráticos, es una misión imposible en Argentina. Y ahí está la raíz del atraso, en no aprender a administrar en forma deliberativa una sociedad diversa. Bueno, yo quiero hacer una observación, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis de Lorenzetti, lo que quiso decir es una respuesta a la tremenda agresión del domingo de la Presidenta de la Nación. El término clase media yo quiero hablar. Cuando hablamos de clase media se piensa muchas veces en niveles de vida. Para mí si ese es el enfoque y si la clase media tiene que ver con el nivel de adquisición patrimonial o la tenencia de bienes o la posibilidad de compra, no va a eso, porque Argentina está muy empobrecida y lo que llamamos clase media es muy superior en países como Chile, Colombia, Brasil también. O sea, ¿qué es lo que creen? ¿Que era como era hace 50 años que uno viaja por América Latina, que son todos pobres y 5 ricos? No es así, no es así. Los países han crecido, se han desarrollado, inclusive Bolivia con el régimen semichavista es otra cosa, no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con Venezuela, porque hay que entender a los indios de América. Los indios de América en el siglo XX desarrollaron conductas muy de libre mercado, muy capitalistas, y esto se vio plasmado con la economía informal peruana, que también es la economía informal boliviana, y esto genera elevación enorme en el nivel de vida. Así que no va por el lado patrimonial. El tema de que Argentina tiene gran clase media, sí va la acepción de clase media relacionada con cultura, que esto todavía se mantiene algo alto porque era alta la cultura en Argentina, ahora está en decadencia, pero hay demasiada gente pensante en Argentina todavía, aún con los que se fueron afuera, demasiada gente formada políticamente, demasiada gente con ganas de participación y con ganas de rebelarse si la vienen a oprimir. Por eso que tuvimos insurrecciones más fuertes que en otras experiencias latinoamericanas totalitarias, neototalitarias o neodictatoriales como las que vimos en estos países del bloque chavista. Si te parece, Jeje, ya te hacemos una pausa y comentamos el gran hecho de la política internacional de ayer, que es el discurso del primer ministro del Estado de Israel, Netanyahu, ante el Congreso norteamericano. Impresionante discurso, fueron 45 minutos, muy bien estructurado, muy bien armado, un bombazo político. Terminó el discurso, le contestó Obama. Vamos a ver qué significa esto. Yo nunca lo vi, nunca vi una visita contra la voluntad del presidente, de un jefe de Estado de un país, aplaudido, ovacionado por el Congreso entero, los diputados, los senadores de los dos partidos, y que después se contesten mutuamente. Ayer le contestó Obama, hoy contestó de vuelta Netanyahu. Increíble el tema. Ya volvemos.
Era, por supuesto, amigo, Jerusalén de Oro, una versión en inglés, famosísima canción, nacida en el año 1967, después de la histórica guerra de los 6 días entre el Estado de Israel versus Egipto, Jordania y Siria, que duró 6 días y que fue un verdadero jaque mate que cambió la historia del Medio Oriente, cambió la regla de juego, impactó a los Estados Unidos. Esta es la guerra que impactó a los Estados Unidos y que hizo que Estados Unidos pase de una situación donde no se metía, no le importaba mucho, a decir, no, yo con estos tipos que ganaron juego. Esto no se sabe habitualmente, porque se cree que Estados Unidos siempre bancó al Estado de Israel. Esto no es así, esto es posterior a 1967, porque es como son siempre los yanquis. Los yanquis vos le tenés que demostrar que sos bueno y que vas a ganar, y ahí te apoyan. Si vos sos un pobre tipo miserable, que no tiene, que no se juega, no existe. Por eso es que Argentina, yo digo, siempre perdió la oportunidad, y perdón que insista tantas veces con esto, perdió la oportunidad en el 82, en el 82 era para hacer la gran alianza con Estados Unidos. Dicen, ¿ven lo que fuimos capaces de hacer ahora? Eso estaba para ayuda militar, para plan Marshall, para cualquier cosa, lo que Argentina pidiese en agosto de 1982, o si se quieren, en enero de 1984, porque no estaba bueno negociar con una dictadura, lo hubiera tenido. ¿Qué apostó Alfonsín? Todo lo contrario. Yo no sé cómo no pudieron ver esa ventana de oportunidad que se dio en diciembre del 83, enero del 84 en Argentina, para que estemos al lado de las grandes potencias. Por supuesto, como socio menor, porque tampoco se puede pedir tanto, pero hoy tendríamos los argentinos una consideración totalmente distinta de la que tenemos en el mundo por hacer malas alianzas y ubicarnos con quien no corresponde. País que juega bien políticamente, experto en leer la política internacional, y no solamente estoy hablando de guerra, el Estado de Israel, todos los gobiernos de Israel, laboristas o derechistas como este de Netanyahu, entienden por dónde pasa el tema en el mundo. El tema en el mundo, miren, ¿saben cómo inicia ayer Netanyahu? La primera cosa que le dice: gracias por invitarme por tercera vez aquí a hablar al Congreso de los Estados Unidos, textual, el cuerpo legislativo más importante del mundo. No hay poder legislativo tan influyente como el norteamericano y tan independiente. Esto es lo que dice Netanyahu, al punto tal de que puede invitar a un primer ministro extranjero, a un presidente extranjero, sin el concurso de su propio presidente, y no solamente sin el concurso, sino en contra de su propio presidente, que pidió que este evento no tuviera lugar. Netanyahu, y en general lo que a los antijudíos les gusta llamar el lobby judío en los Estados Unidos, nosotros vamos a usar este término, el lobby pro-judío, pro-israelí en los Estados Unidos sabe esto perfectamente y tiene un trato muy particular, legal y en la superficie, con todos y cada uno de los 100 senadores y con todos y cada uno de los 435 representantes de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, con todos. Y es así que tiene 90% de apoyo, a veces más, en los temas más difíciles no baja del 77%. Es decir, logra más consenso bipartidario, demócrata y republicano, el Estado de Israel lobeando en los Estados Unidos, que cualquier otro consenso que se pueda conseguir para un programa de carácter político, de carácter económico. Esto no está bien ni mal. Yo me dedico a describir la política tal cual es, y en este sentido Netanyahu, yo lo estudié el discurso, utilizó 7 minutos iniciales de agradecimiento. El discurso son 45, 7 minutos a agradecer. Miren las cosas que dijo. Gracias por apoyar al Estado de Israel año a año, década por década, ambos partidos. Tenemos un destino común con los Estados Unidos. Apreciamos lo que ha hecho el presidente Obama por nosotros. No es que se tiró en contra de Obama, al revés. Todo el tiempo habló maravillas de Obama y de su secretario de Estado, John Kerry. No es tarado, ¿no? No iba a hacer de esto justamente una cuestión para que se incrementara la pelea puria que ya existe. Dijo, nuestra cooperación es en materia militar, de inteligencia y en el Consejo de Seguridad de la ONU, y siempre le agradecemos a Estados Unidos su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que torna inoperantes las sanciones contra el Estado de Israel. No pueden funcionar si hay un veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, o sea, Inglaterra, China comunista,
Rusia, Francia, Estados Unidos. No hay veto de los otros países, siempre hay veto de Estados Unidos. Listo, las condenas no funcionan. Le agradeció muy especialmente, hechos que son poco conocidos, ayudas recientes a Estados Unidos. Hace 4 años hubo un incendio en el norte de Israel, una zona de bosques. No había suficientes, ¿cómo se llaman estos? Los aviones que tiran agua, como ahora tenemos acá en la Patagonia, lamentablemente. ¿Cómo? Parece que en el incendio hubo uno solo. Bueno, en Israel había 2 y no alcanzó. Estados Unidos inmediatamente mandó de estos aviones cisterna para tirar agua y ayudó a salvar un montón de vidas. Y esto es menos conocido todavía. En el año 2011, en Egipto, en medio de la insurrección islamista llamada Primavera Árabe, la embajada de Israel en el Cairo, porque Israel tiene relaciones con el Cairo, con Egipto desde 1979, fue atacada por la hermandad musulmana. La estaban por destruir, la estaban por tomar, al estilo de Irán de 1979. Dice, Estados Unidos nos dio una mano y evitó un desastre. Esto no es un hecho conocido, lo hizo público Netanyahu en el día de ayer. Tema embajada, toma de embajada, es muy sensible esto a la opinión pública norteamericana. Recordemos solamente 2 hechos de los últimos tiempos. En el año 79, los iraníes toman la embajada de los Estados Unidos, la tienen tomada 444 días, recién liberan a los rehenes cuando asume Ronald Reagan en enero del año 1981. Una tragedia histórica este tema de la embajada. No hizo mención Netanyahu a esto porque no iba a ser demagogia, pero sí dice, nos salvaron ustedes de que caiga nuestra embajada. Está en el recuerdo de todo político norteamericano, gran mensaje. Y en tiempos todavía más recientes, en el año 2012, el consulado norteamericano en la ciudad de Benghazi, en Libia, fue atacado también por islamistas y le mataron al embajador después de haberlo violado. Otra desgracia histórica sufrida por la irresponsabilidad de una política exterior y por este salvajismo que se llama islamismo. Le agradeció al Congreso norteamericano que le haya dado fondos para la cúpula de hierro, el Iron Dome, que es ese sistema antimisilístico que fue probado en las 2 últimas guerras de Israel, la del 2012 y la del año 2014. Decía, vos te tiran con misiles, salen los misiles o cohetes de diferente tipo, y un misil antimisil los ataja en el aire con 90% de efectividad. Esto fue financiado por el Congreso norteamericano, es decir, el que aprobó la partida para esto es el Congreso norteamericano. Después lo que hace Netanyahu es decir, nosotros somos un pueblo que tenemos 4.000 años de historia, conocemos a los persas, conocemos a los iraníes, lo de ahora es muy grave, porque el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, en Twitter dice, en inglés, no en farsi, no en un idioma que nos resulte poco común o poco seguible, en inglés él escribe desde su tweet, tenemos que borrar a Israel del mapa y tenemos que matar a los judíos. Lo escribe él y esto lo recordó ayer Netanyahu. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está negociando justamente con el supremo líder de la revolución en Irán a través de su presidente Rouhani y de su ministro de Relaciones Exteriores. Después dice Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah, que es Irán en el Líbano, dice, qué bueno que exista el Estado de Israel, así no tenemos que hacer como Hitler, ir a buscar a los judíos a diferentes países, los tenemos todos juntos, que se junten ahí, así los matamos a todos. Son palabras textuales del eje iraní en el Medio Oriente. Y dice Netanyahu, los valores de Estados Unidos son totalmente opuestos a los valores de Irán, no puede haber cosa más incompatible. Acá sí recuerda los ataques sufridos por las fuerzas iraníes y de Hezbollah en el 79 en Teherán y en 1982 en el Líbano, y acá es donde deja un espacio para hablar de la República Argentina, y dice, Irán fue, esto es una respuesta directa al discurso de la presidenta Cristina del domingo, Irán fue quien bombardeó, que puso una bomba en la Embajada de Israel y en la AMIA, no habló de coche bomba, atención, tampoco era para entrar en muchos detalles. Irán trató de matar hace poco tiempo, dijo, al embajador de Arabia Saudita en Washington. Esto pasó hace 2 años también.
no se lo recuerda porque es un hecho que no se difundió mucho, pero hubo un atentado, una tentativa de atentado al embajador de Arabia Saudita en Washington por parte de Irán, y dijo, miren, en este momento no hay que hacer ningún acuerdo con Irán porque Irán domina 4 capitales del Medio Oriente, domina Teherán, que es la capital de Irán, domina Damasco, que es la capital de Siria, domina Bagdad, que es la capital de Irak, y domina Beirut, que es la capital del Líbano. Este es el eje chiita del Medio Oriente, musulmán chiita. Y dice, Irán está en una guerra de competencia islámica contra Estado Islámico de Irak y el Levante, es Irán versus ISIS. Esa es la interna de ellos. No caigamos en el hecho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y dijo, el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo. The enemy of your enemy is your enemy. Esto se lo dijo, hay una ovación gigantesca por todo el Congreso norteamericano en el día de ayer. Dice, no podemos permitir que haya un Irán nuclear. Descalificó totalmente las concesiones que tanto el gobierno de Obama como Europa le quieren hacer a Irán, porque dice, claro, limitan las centrifugadoras para enriquecimiento de uranio, y esto se encargó de repetirlo sin parar por 10 años, dice. O sea que dentro de 10 años sí pueden fabricar bombas atómicas. Dice, 10 años pasan rapidísimo, aún así no se puede confiar, porque como pasó con Corea del Norte, que iban los inspectores que decían está todo bien, lo mismo hicieron la bomba atómica. Irán simplemente firma este tratado ahora y dice, se le levantan las sanciones y dice, bueno, no entran los inspectores, denuncio el tratado, o le muestran una cosa y no le muestran todo. Dice, no confíen en Irán, Irán quiere hacer la bomba atómica para utilizarla. Y termina rematando diciendo, los días en que los judíos no se podían defender han pasado, ahora nos defendemos a nosotros mismos. Esto es muy valioso, ahora nos defendemos a nosotros mismos, es muy valioso a ser escuchado por los congresales norteamericanos. ¿Por qué? Porque están cansados, podridos de que cada vez que hay un problema en el mundo tienen que ir ellos a solucionar los problemas militares en favor de alguien en contra de otro. Tiene que mandar tropas de intervención. Recordemos que Estados Unidos es un país que está tapado hasta el cerebro, tapado completamente, agotado de lo que es el tema de Vietnam. Tengo que yo mandar mis propias tropas para ayudar a otros. No les gusta hacer esto. Israel lo que les garantiza siempre, no es que no les pedimos un solo soldado norteamericano en nuestro territorio, no queremos ni un solo soldado norteamericano en nuestro territorio, porque nosotros nos defendemos a nosotros mismos, y este es un valor central desde que se empezó a reconstruir el Estado de Israel hace ya más de 120 años, estoy hablando del año 1890, 1895, ahí se empieza a reconstruir, no es que se creó de golpe en 1948, en 1948 fue la independencia de Inglaterra, el país se venía armando desde hacía mucho tiempo antes, y un valor central de este armado es la creación de un ejército nacional propio, tipo miliciano, con servicio militar obligatorio para hombres y para mujeres. No se salva nadie. Esto porque no tenés otra. Ya vos te atacan continuamente, tenés una guerra cada 5 años. ¿Qué le vas a pedir ayuda a Estados Unidos? Estados Unidos se cansa un día, te dice, no me importa más nada. ¿Quién sos vos para que yo te tenga que ayudar? Entonces esto lo recalcó Netanyahu y dijo, aun cuando Israel se quede sola, nosotros vamos a seguir en la nuestra, nos vamos a seguir defendiendo. Pero sé que no nos vamos a quedar solos porque ustedes siempre nos van a apoyar. Muchas gracias, son maravillosos. Ovación total, esto fue lo de ayer. Obama, ayer a la noche mismo, salió a decir, Netanyahu no dijo nada nuevo, no dio soluciones. Hoy le contestó desde Jerusalén ya, porque ya regresó Netanyahu diciendo, sí, yo di soluciones. No hagan el tratado con Irán, no le levanten las sanciones, no le permitan tener enriquecimiento de uranio y estemos todos alerta. Hecho sensacional de la política internacional, poco común, yo recomiendo al que quiera que lo lea, que lo escuche el discurso. Para los que no saben mucho inglés está traducido en el sentido que está las palabras en inglés en YouTube, al menos así lo vi ayer, así que se entiende todo y es clarísimo. Gegenchat, ¿qué leíste? ¿Qué opinás?
Bueno, al principio, digamos, bien al principio, lo que dijo también fue, yo sé que mi presencia aquí ha llamado a varias especulaciones, porque él está en un proceso electoral, y una de las cosas que dijo la Casa Blanca, es decir, el Poder Ejecutivo, es decir, Obama, a través de sus autoridades, fue que Estados Unidos no recibe jefes de Estado durante los procesos electorales. A mí me parece que es una especulación menor en realidad ver esto, o ponerlo como central. Como también es una respuesta, lo mejor que puedes decir cuando no tenés nada para decir en realidad es, mirá, no me dijiste nada nuevo, como diciendo no me voy a poner a pensar en algo que ya sabía. Pero a mí me parece que si la idea general, y ya no es un tema de si es Irán o no es Irán, si se han hecho tantos tratados y ha sido tan difícil el desarme nuclear en Europa, en el límite con Rusia, el desmantelamiento que se hizo por etapa de los misiles tácticos y demás que estaban instalados en Alemania y en varios países de Europa, si fue tan difícil ese proceso, digo, ¿por qué se va a dar marcha atrás en el lugar del mundo más conflictivo encima? Y no es porque sea Irán, sino que sencillamente, si vos, a mí hay algo que me parece que es cierto, que es que si vos permitís que se sigan fabricando bombas atómicas en el mundo, y no importa quién, o sea, que la tiene, bueno, crucemos los dedos, está. En algún momento sería bueno que las dejen de tener. Pero si vos permitís que sigan fabricando armamento nuclear, en realidad lo que estás sembrando es otra escalada armamentista a nivel global, que no sirve absolutamente para nada. Y si en algún momento se usa, peor todavía. Entonces, a mí me parece que esto conceptualmente está mal, permitir hacer un acuerdo de Irán con Irán para que desarrolle su energía nuclear está mal. Las sospechas que tiene Israel es muy fácil compartirlas. El gobierno de Estados Unidos hace este acuerdo sobre la base de, mira, de todas maneras la van a tener. Porque eso es lo que están razonando. Mira, la verdad es que Irán ha tenido un desarrollo tal hasta hoy que ya no lo podemos parar. Yo creo que eso es lo que están pensando. Entonces, en una aplicación de la Realpolitik, los tipos dicen, bueno, acordemos, demorémosle 10 años, a ver qué pasa en 10 años, están ganando tiempo, pero están entregando el objetivo también. A mí me parece que Irán puede hacer su bomba nuclear sin el acuerdo también. Solo con que vos lo dejes de vigilar un ratito, ya está. Hay un tema acá grave, que es cuando un país que conceptualmente tiene la guerra como el vértice de su política y la destrucción de una raza al mismo tiempo, cualquiera sea, como un objetivo nacional, entonces ahí vos permitir el desarrollo de armamentos es un tema complicado. A mí no me parece que esto aporte a la seguridad regional y además hoy día las guerras tienen alcance global. No solo el terrorismo, sino que si vos haces una rociada de armamento nuclear en Medio Oriente, va a afectar todo el planeta, eso no hay ninguna duda. Entonces, a mí me parece que de alguna manera esto hay que canalizarlo de otra forma, hacia otro lado. La alternativa es o hacer un tratado diferente o no hacer nada y seguir presionando. Es preferible estar 10 años presionando que distraerse 10 años con inspectores que la verdad que no sirven para nada. O sea, yo la verdad que no creo nada en el tema de las inspecciones internacionales, estas famosas, para mí no sirven para nada. Lo único que entienden los países es el lenguaje del poder, puro y duro, no entienden otra cosa. Es decir, Japón se ordenó cuando le dijeron, a ver, decile a tu emperador que diga que él no es Dios, para empezar a hablar. Si no, los barremos. Ya le tiramos 2, tenemos unas cuantas más acá guardadas. Ahí entendieron. Se les sacó el ejército durante ¿cuánto tiempo? 0 podían tener.
seguridad interior de casualidad. Lo mismo le pasó a Alemania también. Es decir, hay sociedades que no entienden el lenguaje porque no tienen el compromiso asumido como algo para cumplir. Entonces yo creo que Irán no va a cumplir porque no está en su cultura cumplir los contratos, no está en su cultura, directamente. Y además sus objetivos políticos son destructivos de otros miembros de la comunidad de su zona. Llámese judío, llámese sunitas, porque no crean que van a ser más buenitos con los opositores internos que puedan llegar a tener. Es decir, es una mentalidad difícil. Entonces, hacer acuerdos con ellos no tiene ningún sentido, no sirve directamente, no sirve. Esto es lo que yo pienso, y más allá de lo que haya ido a hablar Netanyahu o no, a mí me parece que el Congreso de Estados Unidos sabía perfectamente lo que pensaba Netanyahu, sabía perfectamente todo lo que fue a decir. Lo que pasa es que había que generar un hecho global, político de alcance global, sobre el peligro de lo que se estaba haciendo, no entre bambalinas, porque no se estaba haciendo entre bambalinas, pero sí se estaba haciendo a pasos acelerados y en un sentido que, bueno, una parte importante del Congreso de Estados Unidos, supongo que de la opinión pública internacional también, pero fundamentalmente los interesados directos no les gusta. Entonces, bueno, esto se hizo saber a través de esta visita que hizo Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos, y en este momento están en Suiza hablando y avanzando con el acuerdo el vicepresidente y los representantes de Irán. Bueno, lo que decías vos sobre los enemigos sunitas es tal cual. Es decir, Irán es el chiismo y combate contra el sunismo. Y estamos en una guerra que a veces yo digo puede durar 20, 30, 40, 50 años entre estos dos bandos históricos musulmanes. Ayer un diario de Arabia Saudita publicó, cosa que es bastante poco usual en Arabia Saudita, país enemigo de Israel con el cual no tiene relaciones, dice: no puede ser, los israelíes defienden nuestros intereses mejor que nosotros mismos por el ataque a Irán. El ataque a Irán ayer en el Congreso es celebrado por los países del Golfo. No lo pueden decir demasiado en forma abierta, pero ayer hubo una opinión en un diario importante de Arabia Saudita diciendo: los israelíes nos defienden mejor que nosotros mismos. Después por el Facebook voy a puntualizar cuál es el diario porque no lo tengo ahora conmigo. Bueno, jeje en chat, se fue el tiempo. Hoy es miércoles, mañana es jueves. Seguimos. Gracias a todos, amigos, por la atención tan amable y por seguirnos siempre y por escribirnos también. Las opiniones que nos manden son siempre valiosísimas. Hasta pronto, muchas gracias. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, Más Catón, más inversiones, más negocios, basta quitarse todo más es más Catón, más índices reales y la onda bursátil es más Catón, Robar. ¿Qué capta? ¿Qué capta? se anima a pegarlo Obama y más y más y más y más. más Catón, ¿Qué es el papel para abajo? Yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. más Catón, Cagando. ¿Qué capta? más Catón, Ah, cagando. ¿Qué capta? más Catón, Ah, déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo.